poco la metodología que yo estaba para poder estudiar la psicología no solamente este tema, sino a todos los que implican las actividades que puedan tener los padres. Entonces, aquí yo diría que esto que estoy haciendo desde el punto de vista del dibujito, digamos, ¿no? Obviamente son modificaciones de lo que parecían válvulas. Entonces aquí tenemos la soportadura de la vena escala superior, nódulo sinusal de la auricular, la red de Purkinje, y entonces la adrenalina como número uno va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y entonces ese aumento de la frecuencia cardíaca es una de las primeras actividades que se manifiesta cuando nosotros digamos adrenalina, nosotros ponemos una frecuencia cardíaca. Luego aumenta también la fuerza de la respiración. Esto también aumenta, pero con un consumo de oxígeno. Eso sí va a generar. Número 3, aumenta la conductividad. Entonces también aumenta. La número 4, la excitabilidad. Y entonces, para que haga todo eso, este corazón, desde el punto de vista de la adrenalina, tiene receptores beta 1. La acción de la adrenalina sobre receptores beta 1 hace todo eso. Si nosotros nos referimos al aparato respiratorio, entonces también todo el aparato respiratorio. Y aquí hay dos cosas importantes en el pulmón. Los bronquios son uno de esos, ahí lo tienen los bronquios. Y el otro asunto, los vasos sanguíneos, porque entre los bronquios y los vasos sanguíneos se lleva a cabo la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso. Los glóbulos rojos se oxigenan y eliminan el dióxido de carbono, pero lo hacen a través de eso que denominamos membrana respiratoria. Entonces, por un lado, tengo que poner obligatoriamente los bronquios. Y esos bronquios, la verdad que donde va a tener acción, tienen una musculatura lisa, que es la musculatura lisa TR6, y esos tienen receptores beta 2, no beta 1 como lo tiene el corazón. Y estos receptores beta 2, al ser estimulados por la adrenalina, entonces provocan una dilatación. Y con ciertas cosas que después vamos a analizar, esta broncolilatación se acompaña de esta actividad cuando ya nos referimos a los vasos sanguíneos. El mismo pulmón, porque esto es donde el vaso sanguíneo, entonces produce una vasoconstricción. Pero eso es un efecto alfa, no es un efecto beta. Entonces eso es lo que tiene y eso es lo que vamos a ver. En el árbol bronquial se produce una poderosa broncodilatación. Y esta broncodilatación entonces es útil en los pacientes asmáticos. Ahora eso se
produce. Pero no sirve la adrenalina como tratamiento para los asmáticos. Es el que sí tiene una importante acción, debido a que al producir una vasoconstricción, si bien es cierto, se beneficia el pulmón de esa vasoconstricción, pero no el organismo humano en general, y nosotros no somos estas cosas así separadas, somos un conjunto. ¿Por qué es importante esta vasoconstricción, digamos, en el pulmón? Porque provoca esta acción descongestionante. ¿Qué significa? Si usted tiene vasodilatación, digamos, si estos dedos son vasos sanguíneos, me estoy refiriendo a los capilares. Cuando hay vasodilatación, hace que esto se abra. Lo que va a pasar primero por acá, el plasma, que es el vaso, por la luz del vaso, va a pasar el plasma, ¿dónde? Al intersticio, que va a generar edema. Y al generar edema, produce inflamación, pero si yo genero vasoconstricción, como hacen el pulmón, lo cierro. Al cerrarlo, no pasa ahí el plasma. Al no pasar el plasma, se descongestiona el pulmón y mejor respirar uno. Pero esa vasoconstricción a nivel general que produce de vasoconstricción arterial, lo vuelve hipertenso, por eso no me sirve. Pero vean, aquí tienen esa acción antidescongestionante con un efecto alfa-adrenérgico, ¿no? Entonces, aquí además dice, produce vasoconstricción en la mucosa de la vía respiratoria y en la circulación pulmonar. Ahora, esa vasoconstricción es generalizada, no es que sea en el pulmón, pero en el pulmón eso sería beneficio. Si solo se quedaría ahí, pero recuerden que los fármacos no tienen cerebro, se dirigen donde hay receptores, nada más eso. Entonces, si encuentran receptores adecuados, que van a actuar ahí, nada más. Entonces, esta actividad hace que se descongestione el pulmón y respire mejor el asmático. Pero la otra parte nunca hay que olvidarse. Hasta ahí, un beneficio total sería un fármaco ideal para resolver un problema de asma de todo el mundo. Sin embargo, no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque esa vasoconstricción es generalizada. Y al hacer eso me eleva la presión arterial, entonces el asmático lo vuelvo hipertenso. Y al volverlo hipertenso le estoy provocando un problema ahí oscuro, porque por la hipertensión pueden reventarse los vasos sanguíneos cerebrales y provocar un accidente cerebrovascular. Entonces no puedo hacer eso. Vuelvo a repetir, sería el fármaco ideal, pero no es por esa razón. Entonces, también, si vamos con el corazón, vamos con pulmón, lógicamente podemos ahora hablar sobre el útero. Podemos dibujarnos un útero. Entonces, para poder entender, ahí tenemos, digamos, un útero. Este útero tiene un músculo liso y tiene receptores beta 2. Entonces, si le agregamos adrenalina a alguna persona, este músculo liso por la acción beta 2 ocurre exactamente lo que va a ocurrir a nivel de los pulmones. En los pulmones, obviamente, esta musculatura lisa de Rensen se genera una vasodilatación, en cambio aquí provoca relajación de la musculatura uterina. Eso es, hace relajación de la musculatura uterina. Y entonces, ¿para qué me serviría eso? ¿Para qué me sirve? Para detener la amenaza de parto prematuro. Por ejemplo, si alguien de ustedes decide hacer ginecoobstetricia, digamos como especialidad, entonces van a encontrar en muchos de los pacientes o de las pacientes que vayan a ser atendidas por cada uno de los que se hayan formado con ginecoobstetra con amenaza de parto prematuro. Y
El gran problema de todo esto es que hay parejas que son como conejos, digamos, pueden, hasta con el olor del semen pueden embarazarse, ¿no? Y entonces a veces cuesta mucho, incluso se puede hacer una inseminación artificial, es decir, sacar el espermatozoide del marido y ponerle el óvulo a la mujer y ya está. Entonces se implanta eso en el útero y ya está. Hasta ese extremo puede llegar el hecho de querer tener un hijo. Imagínense que después venga una amenaza de parto prematuro, una que ha agregado algo para ella es el millón, no es un hijo, es el millón. O sea, ha buscado, hay otras que, vuelvo a repetir, que huelen mal el espermatozoide, ya están embarazadas, otra vez huele, otra vez otro embarazo, se embarazan de nada, digamos, que caen, las patean y todo, así la vida. ¿No verdad? Y si embarazadas no tienen problema, pero hay otras que no. Entonces, en esas que no, hay que usar esos fármacos, pero no la adrenalina. La adrenalina nos está diciendo que eso hace. Va a reducir el número de contracciones, entonces no, esas contracciones que va a generar el parto prematuro se detienen y se relaja el útero. Entonces, si interna a la paciente se podría poner adrenalina, se le podría, pero no sirve, porque tiene acción, vuelvo a repetir, tiene acciones alfa que no me interesan. Yo quisiera una beta exclusiva, o sea, una acción beta exclusiva. Y entonces un derivado de eso, que es el fenoterol, se podría utilizar, ya no se usa, se usan los bloqueantes del calcio, ya no. Antes se usaba eso, y con eso, una internación, un suero y aplicado esto, porque este fármaco para los ginecólogos tiene un nombre comercial que se llama pertussis. Entonces, ese pertussis dentro del fenoterol aplicado por vía intravenosa para relajar esta musculatura, y al relajar la musculatura no hay contracción uterina. Si no hay contracción uterina, se acaba el parto prematuro. ¿Qué pasa con el músculo de la vejiga? Entonces, marca una vejiga también, ¿no? Está ahí. Entonces, aquí tenemos los uréteres, y la uretra. Entonces, en la vejiga igual tiene receptores beta-2-adrenérgicos porque es un músculo liso. Entonces, ¿qué hace? Hace exactamente lo mismo que estamos viendo en el útero. Va a relajar el músculo del trusor, que es este de aquí, que está aquí, ¿no es? El músculo del trusor de la vejiga. Pero va a contraer el esfínter y el trígono, o sea, trígono 3, 1, 2, 3. Entonces, eso va a cerrar, digamos, va a generar una contracción, y entonces, al relajar y al contraer esto, ya no va a haber emisión de orina. Ahora, eso se podría dar, ¿no? En una patología que se llama enuresis nocturna. ¿Qué significa enuresis nocturna? Que se orina en la cama, te cubren los colchones. ¿Quiénes hacen eso? Los niños hacen eso. Pero nunca hay que precipitarse a dar medicamentos cuando uno encuentra un niño con ese. Estoy hablando de un niño o niña, que claro, tiene las que ver el sexo. Entonces hay que investigar primero qué es lo que está pasando en esa casa, ¿cómo se llama el medicamento? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque los niños no lo van a agarrar a patadas y a puñetes a sus padres y todos los días pueden pelear. No, ellos no van a hacer eso. Pero les molesta que estén peleando sus padres, porque de ellos sería lo ideal que se lleven bien y que la vida sea lo mejor del mundo. No necesariamente eso ocurre en los hogares. Entonces, muchas veces esos problemas entre parejas hacen que los niños se venguen y se orinen en la cama.
Entonces hay que investigar primero eso. ¿Cómo es la relación de pareja? Si cuando discuten son personas que tienen en su cabeza cerebro, es decir, busquen un lugar a dejar de discutir los problemas. El matrimonio, luego de decir te quiero, te adoro, esa magia suele desaparecer con el tiempo del matrimonio. Y entonces, las discusiones que se suelen tener, porque te a trabajar, porque para cantar, o lo que sea, todos los problemas, o problemas de dinero, los problemas de dinero, otros problemas que generan ese tipo de problemas. Y cuando los chicos ven que eso se vuelve una constante, entonces no lo van a agarrar a patada y dicen, ya basta, dejen de discutir, de pelear, están haciendo daño a la familia. Entonces, tomen como medida, digamos, que no lo coordinarse la cama. Pero ¿qué significa coordinarse la cama? Donde vas a mover el colchón y $2 no vale el colchón, cada rato vamos a estar comprando el colchón, no. Entonces se puede utilizar fármacos que relajen la musculatura vesical, y entonces se eviten estos problemas de coordinarse. Entonces, vamos organizando de manera sintética, ¿no es verdad?, las actividades que tenemos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros nos, digamos, dedicamos a la oftalmología? Entonces va a provocar en el iris una contracción del músculo radial. Y eso, fíjense, es una acción alfa. Ya no es una acción beta, produciendo entonces midriasis. ¿Qué significa midriasis? Dilatación de la pupila. ¿No? Dilatación de la pupila. La adrenalina es lo que va a producir. ¿No? Entonces la acción de la adrenalina en el tracto gastrointestinal tiene muy poca actividad sobre el gastrointestinal, que gobierna el parasimpático, la acetilcolina. La acetilcolina es la que genera, digamos, las contracciones estomacales, la secreción de las glándulas o de las células glandulares que existen, digamos, a nivel del estómago, lo mismo en el intestino delgado y el grueso. En cambio, la adrenalina tiene muy poca actividad a nivel del que gobierna el parasimpático en el aparato digestivo, incluyendo los anexos del aparato digestivo, que son las glándulas salivales. Eso es el parasimpático, el dueño de eso. Sin embargo, ¿no?, la actividad simpática es muy escasa. Entonces, predomina la acción relajadora, que es una acción beta sobre la corporal. La parte contractora de la musculatura, entonces, relaja, se opone a la acción parasimpática. Entonces, este efecto se suma a la acción inhibidora de la liberación de acetilcolina en las células del exoentérico. Todo el intestino, vuelvo a repetir, cuando veamos acetilcolina, es el dueño del aparato digestivo, el parasimpático, no el simpático. Pero el simpático, como se opone siempre, hace lo contrario de lo que hace el parasimpático, entonces tiene una acción ligeramente relajadora. Pero mucho más importante es cómo este fármaco tiene acciones sobre el metabolismo, los metabolismos básicos, digamos, ¿no?, los efectos metabólicos. Todos sabemos que el hígado tiene estas células denominadas hepatocitos. Y entonces, si esta actividad de la adrenalina se tiene a nivel de los hepatocitos, puede generar activación de los receptores beta-adrenérgicos y también activación de los receptores alfa. Porque todo, vuelvo a repetir, no es el fármaco el que tiene mayor importancia, sino la identificación de dónde hay receptores alfa o beta. Si usted identifica eso, usted le mete adrenalina y la adrenalina, vuelvo a repetir, no porque tenga cerebro, se va a los diferentes lugares, no se va por eso, se va por los receptores, va donde está el receptor, no otra cosa. Y entonces genera una producción, si se va por los betas, porque produce una
o sea, genera una producción de AMP cíclico, y si es alfa, entonces tiene efectos metabólicos importantes. Ahora, nos volvemos para acá. Entonces, si se genera el AMP cíclico, va a activar la proteína quinasa A. Y esa proteína quinasa A, ¿qué va a hacer? Va a fosforilar la glucógeno sintetasa, impidiendo o inactivando la incorporación de unidades de glucosa en glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es la glucosa que se almacena en el hígado. Eso es lo que hace. Eso es lo que ocurre, ¿no? Pero, ¿qué dice aquí? Va a impedir esa incorporación. Cuando nosotros secretamos adrenalina en las situaciones de estrés, y vamos a decir que en este momento, todos los que estamos metidos aquí, vamos a entrar en una huelga de hambre, porque habiendo hecho un aporte facultativo, no nos arreglan estos multimedia, por decir una cosa. ¿Qué creen que la huelga de hambre es una situación de estrés? Es estresante. Usted no va a almorzar, no va a comer, no va a hacer nada, porque es huelga de hambre, entonces está estresando a su organismo. Y si lo expresa, entonces no deja que esta glucosa se almacene como glucógeno, más bien al revés. Si el hígado tiene un almacén de glucógeno, lo va a sacar eso para aguantar. Usted va a estar haciendo una dieta forzada porque se metió en una huelga de hambre. Entonces, eso hace esto. Y además va a generar la fosforilización y activación de la fosforilasa sinasa. Y eso va a activar la glucógeno fosforilasa, que va a convertir el glucógeno en glucosa. Entonces, no, iba a dibujar, pero voy a mostrarles nomás ya en una diapositiva. Una vez que se frena el almacenamiento de la glucosa en el hígado, el glucógeno va a transformarse en glucosa para soportar el estrés, porque usted está entrando en una huelga de hambre. ¿Cuál va a ser el resultado entonces? Incremento de la glucogenolisis, o sea, se va a destruir el glucógeno para transformarse en glucosa. Y eso va a generar hiperglicemia, va a aumentar la glicemia. Aumento del metabolismo en el músculo, entonces pues vamos a tener hiperlacticidemia, o sea, se va a generar ácido láctico, ¿no? Y un aumento de la gluconeogénesis. ¿Qué significa gluconeogénesis? La formación de glucosa a partir de otros elementos. Estos pueden ser lípidos, pueden ser proteínas, lo que sea. Entonces, ¿qué diríamos para sacar con una conclusión positiva para el día de mañana para nosotros? Que la adrenalina está totalmente contraindicada en su uso en los pacientes diabéticos. Porque la diabetes es una patología que en todos los lugares está aquí. No sé cuántas personas hay, pero algún parientito, ya sea cercano o lejano, tiene diabetes. Puede ser una tía, un tío, puede ser un abuelo, una abuela, puede, de los 4 que tenemos, todos los hermanos tenemos 4 abuelos, del padre, del padre, de la madre, tíos del padre, de la madre, y así sucesivamente podemos tener cuñados, cuñadas, es decir, tener incluso una esposa o esposo, y eso también, digamos, en alguna medida tiene algún diabetes. Si la diabetes es un problema general, tengo que pensar obligatoriamente, si me estoy formando como médico, de siempre tenerlo presente. Es una hormona diabética. Entonces, eso no es conveniente, o sea, este fármaco no es conveniente aplicar en los pacientes que tengan esa condición. Ya, ahora aquí les voy a explicar eso. Les estaba diciendo que iba a dibujar esto, pero no se lo explico aquí. En primer lugar, esta es una célula, es una membrana celular, pero yo quiero saber qué célula es esa. Entonces aquí dice célula hepática.
cualquier célula. Además, la insulina, que es de lo que vamos a hablar ahorita, tiene tres órganos blancos: el tejido adiposo, el tejido hepático y el tejido muscular. Entonces veamos la señal de estrés, mi huelga de hambre, o el examen que vamos a dar el día 30, ese estrés. Cualquier examen, si ustedes me dicen esta tarde tenemos el examen, en la noche, o sea, ese estrés, eso es estrés. Uno se estresa. Entonces, ese estrés genera la activación de la adrenalina. La adrenalina, al actuar sobre un receptor metabotrópico, porque es metabotrópico porque activa esta proteína G. Esta proteína G tiene tres subunidades, alfa, beta y gamma. Por eso sé que es eso. Así, una vez que se activa esto, entonces va a estimular una proteína de carácter enzimática llamada adenilatociclasa o adeninciclasa. Y con gasto de adenosín trifosfato se convierte en AMP cíclico. ¿Qué es este AMP cíclico? Es el segundo mensajero, porque el primer mensajero es la adrenalina. La adrenalina genera el segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Y ese AMP cíclico genera una proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A, si seguimos esta línea de aquí, va a inhibir esta glucógeno sintetasa. ¿Para qué diablos sirve esa glucógeno sintetasa? Entonces, veamos qué pasa. ¿Cuál es el combustible de todas las células? Sobre todo en la lucha en los animales, digamos, comunes. Y en las aves genera ese estrés, el vuelo. Por ejemplo, si yo estoy caminando y hay unas palomitas ahí, se van a volar cuando... ¿Por qué? ¿Por qué se van a volar? Porque piensan que yo le voy a agredir. Entonces para ellas no es una felicidad un ser humano, por donde están ellas. Salvo que se acostumbren demasiado y sepan que nadie les va a hacer absolutamente nada. Generalmente los adultos no hacen nada, los niños son los jodidos. Hasta buscan ondas, flechas para matarlos a los animales. Entonces, los animales pueden. Entonces, esta glucosa que entra por esta vía se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Sé que las flechas están al revés, pero les estoy explicando. La glucosa entra y se forma la glucosa 6-fosfato, después forma la glucosa 1-fosfato, y gracias a esta enzima glucógeno sintetasa se transforma en glucógeno. Pero, como estoy usando adrenalina a través de esta proteína quinasa A, va a bloquear esta enzima. Entonces no va a dejar que la glucosa 1-fosfato se transforme en glucógeno. No va a dejar. Pero sí va a activar la otra. Porque miren, esta está con un puntillado negro y en cambio esta está con una línea continua. El glucógeno es el azúcar, la glucosa almacenada en el hígado. Eso se llama glucógeno. Entonces, yo cuando estoy en un estrés necesito obligatoriamente glucosa para realizar mis actividades. Por ejemplo, el correr. Porque si estoy estresado, quiero correr. Si estoy estresado, me va a generar taquicardia, cualquier movimiento de mi organismo que necesite glucosa. Entonces, este glucógeno, gracias a esta glucógeno fosforilasa que está en rojo, que también activa esta proteína quinasa, va a transformar el glucógeno en glucosa 1-fosfato, luego en glucosa 6-fosfato, luego en glucosa para que salga el torrente circulatorio. Entonces, si alguien tiene diabetes, quiere decir que no hay insulina, o si hay insulina, pero no hay una actividad importante sobre los receptores, el organismo va a creer que no hay azúcar y va a sacar la receta. Más bien le sobra azúcar, lo que no le sobra es la adecuada utilización, y no utiliza porque no hay la llave de la puerta para que ingrese la insulina, pero el organismo ¿qué hace? Saca la glucosa, digamos, la glucosa a partir del glucógeno
la lleva al torrente circulatorio y aumenta la cantidad de azúcar de esa persona diabética. Porque el organismo en realidad no está loco. Las células no reciben glucosa, aunque hay en sangre toneladas de glucosa. Por eso es una hormona, la adrenalina es una hormona diabetógena, genera diabetes. ¿No es verdad? Entonces, eso es importante y ténganlo muy presente porque la cocaína hace algo parecido a eso, vamos a ver. Bueno, seguimos con los problemas metabólicos. Yo no quiero saber solo de la glucosa, yo quiero saber qué pasa con respecto, por ejemplo, a los lípidos. Recuerden que en la anterior diapositiva estaba esta proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A va a activar, va a fosforilar y activar la triglicérido lipasa y entonces va a favorecer la lipólisis. ¿Qué significa eso? La adrenalina hace que se vacíen los depósitos de grasa de los adipocitos. Por ejemplo, si yo entro en una huelga de hambre, es una situación de estrés. Entonces, ¿qué necesita mi organismo para mantenerme vivo sin comer? Recuerde que la huelga de hambre no significa que usted no pueda tomar agua, porque no puede hacer de comer, porque usted lo ha decidido de comer. El organismo entra en un estrés. Pese a que puede consumir agua, no va a consumir alimentos. Entonces, ¿dónde va a sacar la energía? De las grasas. ¿De cuáles grasas? De todo rollo que uno tenga en el organismo. De ahí va a sacar, digamos, energía. Y entonces estamos aquí. Se libera la triglicérido lipasa, favorece la lipólisis, quiere decir la destrucción de los depósitos de grasa y la producción de ácido graso libres. Estimula la oxidación de sustratos, aumentando el consumo de oxígeno y el calor. Eso es lo que va a ocurrir. La adrenalina también estimula la liberación de potasio desde el hígado hacia el plasma, produciendo, ¿no?, hiperpotasemia. Recuerden que el potasio lo hemos visto en el aparato cardiovascular. Cuando se sube el potasio, aunque sea el equivalente, porque lo normal es de 4 a 5, si sube a 6, ya tiene problemas el ser humano. Si sube más, llega la muerte. Por eso muchas veces yo le he dicho a ustedes que sí pueden aplicar el potasio al ser humano, pero en inducción o por vía oral. Si lo ponen directo, lo matan. Entonces, esta hiperpotasemia no sirve. ¿Y con qué se resuelve? Poniendo la insulina. La insulina hace que ese potasio se entre dentro de la célula, no se quede en el torrente circulatorio. El ion es captado por el hígado y el músculo. Y la caliemia, no dice aquí calcemia, caliemia dice, de calium, de potasio, ya desciende por periodos más prolongados. Entonces, eso va a ocurrir y el peor perjudicado con la elevación del potasio, sin lugar a dudas, es el corazón. Entonces, eso también vamos a tener, digamos, cuando administremos adrenalina. Ya, la adrenalina entonces tiene siempre dos acciones, y esto estamos viendo sobre el músculo esquelético, este músculo esquelético, ¿no? O el estriado. Entonces, hay una acción alfa, por ejemplo, si la adrenalina a nivel del músculo esquelético actuara sobre los receptores alfa, actúa en las terminaciones presinápticas motoras y facilita la liberación de acetilcolina en la placa motriz. Por el otro lado, la misma adrenalina en el músculo va a cortar el estriado activo del músculo rojo. En consecuencia, el secuestro del calcio en el retículo sarcoplástico. Eso va a facilitar la descarga de los usos musculares. Recuerden que los usos musculares son receptores de la musculatura esquelética, y como consecuencia de estas acciones puede producir terror muscular. O sea, si alguien tiene un exceso de adrenalina, no es por la acción de la adrenalina en el sistema nervioso central, no pasa la barrera hematoencefálica. La adrenalina no pasa la barrera hematoencefálica, pero aparece un temblor así, ese temblor, ¿no? La gente que ha
recibido adrenalina puede tener este temblor. Y uno puede decir, esa es una actividad del sistema nervioso central. No lo es. Es una actividad periférica. Es sobre el sistema nervioso, sí, pero periférica, sobre todo a nivel muscular. Entonces aparece ese temblor, esos viejitos que ven que hacen así, o muchas de las personas que están recibiendo incluso tratamiento para el asma bronquial pueden tener ese temblor, pero no es una actividad realizada a nivel del sistema nervioso central, sino más que por el contrario, es una actividad periférica. Entonces eso también hay que tener presente. Y recuerden que ese temblor que yo estoy diciendo es una actividad beta-2 adrenérgica. Por lo tanto, si ustedes quieren parar eso, tendrían que darle un antihipertensivo que hemos estudiado como el propranolol, porque ese es un antagonista de los receptores beta-adrenérgicos, y entonces el temblor desaparece. Con el propranolol usted está bloqueando los receptores beta-adrenérgicos. La acción beta-adrenérgica es la que hace este temblor. Entonces, ¿con qué lo va a detener? Con un antihipertensivo que se llama propranolol. Listo, se acabó el problema. Entonces, no hay temblor. Y eso es importante porque una persona anciana que tenga ese temblor, peor si está sola, porque los hijos nunca tienen tiempo, tienen que trabajar y hacer su vida. Entonces, si le traen un plato de sopa y tiembla, entonces va a agarrar la cuchara así hasta que llegue a su boca, todo se va a derramar. Entonces, obligatoriamente, los ancianos generalmente tienen hipertensión y además pueden tener temblor con el propranolol, que yo le bajo la presión arterial, pero además le quito el temblor. Entonces pueden ser muy bien utilizados los fármacos beta-adrenérgicos para resolver las dos cosas, la hipertensión arterial y el temblor. Ya, ahora, la acción de la adrenalina sobre el sistema nervioso central, ya les he dicho que no pasa, y si pasa, pasa demasiado poco, por lo que tal, digamos, no produce problemas. Entonces, pues tiene abundantes receptores alfa, eso es lo que ocurre a nivel del sistema. Pero la adrenalina no provoca efectos llamativos porque atraviesa mal la barrera hematoencefálica. Mal. O sea, muy escasa cantidad, que prácticamente no es significativa, pero pueden aparecer síntomas que uno puede pensar que pertenecen al sistema nervioso central y no es. Por ejemplo, puede producir desasosiego, dolor de cabeza, aprensión, temblor, que más bien se debe a sus efectos periféricos, como la taquicardia y palpitación. Son problemas periféricos, no son problemas de orden central. Entonces, no se preocupen que el medicamento en línea general de la adrenalina que se vende en convención no atraviesa la barrera hematoencefálica en cantidades, digamos, significativas. Ahora, esto es una apariencia también, no es una realidad, esto que vamos a ver. La inyección subcutánea de adrenalina produce un aumento del número de eritrocitos, de leucocitos a nivel de hemoglobina. Esto es falso. Pero esto es falso en la realidad. Pero esto es lo que se da. Bueno, yo le pongo adrenalina. ¿Qué produce la adrenalina? Vasoconstricción. ¿No es? Y al producir vasoconstricción se queda almacenada la mayor cantidad de glóbulos rojos. Porque el agua se va a disparar, el agua es el plasma, para que ustedes me puedan entender, digamos. Porque la sangre está formada por plasma y células que son los glóbulos rojos en su mayoría. Entonces, si usted le pone adrenalina y le saca sangre, se va a concentrar por la vasoconstricción, no por otra cosa, se va a concentrar la sangre. Y entonces va a producir un aumento de los eritrocitos en apariencia, pero no en la realidad. Entonces causa escleroconcentración, o sea, inclusive la sangre por esa vasoconstricción se va a llenar a nivel del abdomen. La adrenalina disminuye el número de oxinógenos circulantes en la sangre. Entonces, esa hemoconcentración se debe solo a la vasoconstricción que produce
y obviamente puede dar resultados falsos de no tener anemia. Una persona anémica puede volverse normal porque usted le puso adrenalina antes de tomarle la muestra de sangre. Así que no tomen muestra de sangre si van a, digamos, después de la aplicación de la adrenalina, háganlo antes para que los resultados sean, digamos, lo adecuado, lo que de verdad tiene ese paciente. Ya, ahora, aquí, la farmacocinética. En primer lugar, la adrenalina no se absorbe por vía oral, no existe por vía oral. En el comercio no hay. Pueden encontrar en ampollas, sí, pero entonces la absorción es mala porque son metabolizados por rapidez en el tracto gastrointestinal y durante el periodo del primer paso que lo pueden hacer, digamos, a nivel de hígado. ¿A través de qué enzimas se metaboliza la adrenalina? Se debe principalmente a la presencia de dos enzimas. Una de ellas se llama catecol-ortometiltransferasa, inactiva a la adrenalina y también la monoaminooxidasa. Entonces, la catecol-ortometiltransferasa y la monoaminooxidasa son las enzimas más importantes que generan la metabolización de la adrenalina. La monoaminooxidasa, existen dos isoformas muy importantes que después vamos a ver la importancia que tiene en algunas patologías el conocimiento de estas isoformas de la monoaminooxidasa, que generalmente son producidas por las mitocondrias en el organismo humano, no en el hígado, sino en las mitocondrias. Las mitocondrias son las que producen esa enzima. Ya, seguimos con la farmacocinética. ¿Qué pasaría en el aparato respiratorio? Si ustedes ven, si le podemos poner, digamos, por vía inhalatoria, no se absorbe ni actúa por vía sublingual primero, eso vamos a ver, y por la vía subcutánea, sí, vemos que esto de la piel tiene una acción no muy rápida ni muy potente debido a la vasoconstricción local que llega a producir necrosis tisular. Tampoco se va a absorber por vía nasal. Eso vamos a ver enseguida. Pero al producir una vasoconstricción puede en alguna medida servir en las hemorragias. No sé si hay alguna persona, hombre o mujer aquí que le guste el boxeo. En el boxeo no se dan cariñitos ni besos, puñetes que se modifican la nariz y ya así de, digamos, ancha se podría decir, que se revientan los huesos propios de la nariz y todo ese tipo de cosas. Y entonces sale hemorragia. Y un boxeador con sangre en la nariz es un boxeador que tiene un gran porcentaje de perder. Porque es uno de los deportes que más gasto energético hace. Porque vean que están golpeando de un lado a otro, están moviendo los miembros superiores, pero casi todo el tiempo están. No pueden estar quietos en un momento. Entonces, el aparato respiratorio cumple una función importante que si eso, digamos, está chorreando sangre, se tapona esto, va a tener que respirar por la boca y además tiene un protector bucal que evita que ingrese el aire por vía oral, porque uno puede respirar por la boca, digamos, y ese protector le molesta. Entonces, ¿qué hace? La gente lo sienta al boxeador y le mete un algodón con una crema. Puede ser netizar si ustedes quieren mezclar con adrenalina y aplicarle de adrenalina. Hasta que lo taponan, digamos, para que en esos segundos de descanso se genere una vasoconstricción sabiendo sangre. Entonces la adrenalina puede servir para las hemorragias nasales. Pero la vasoconstricción tan grande que puede llegar a provocar puede generar necrosis también de los vasos sanguíneos de la mucosa nasal. Ya, seguimos con la farmacocinética. La absorción por vía intramuscular es algo más veloz y activa. O sea, por vía oral no funciona. Por vía subcutánea sí, pero por vía intramuscular también. La inyección intravenosa de adrenalina desaparece rápidamente de la circulación, pero eleva mucho la presión arterial.
Pasa a los tejidos como ser el corazón, por ejemplo, hígado, riñón, vaso. Escasas cantidades llegan al cerebro por la dificultad de usar la barrera hematoencefálica. Ya les dije que no es un fármaco o una sustancia neurotransmisora que pase la barrera hematoencefálica, aunque en el cerebro se forme adrenalina. No es que no haya adrenalina en el cerebro, pero no es la que se forma, digamos, a nivel periférico. Entonces, eso se produce directamente a nivel del sistema nervioso central. ¿No? Ahora seguimos con la farmacocinética. Dice por vía inhalatoria, su acción sobre todo local, ¿no? Puede qué sé yo, detener las hemorragias nasales, puede actuar sobre los bronquios. Por ejemplo, en los casos de asma, uno puede agarrar suero fisiológico, poner en un nebulizador con adrenalina, puede generar una broncodilatación también, pero algo de la droga que se absorbe puede producir también efectos de tipo sistémico, porque lógicamente la mucosa nasal y la mucosa bronquial pueden absorber. La rápida terminación, digamos, de la adrenalina se debe a la recaptación. Entonces eso también es importante tener presente que les he mostrado en esto, para no estar dibujando, voy a volver aquí. Ya, vamos a suponer de nuevo, ¿no? Entró la tirosina, por la tirosina y hidroxilasa se transformó en dopa, mediante la enzima L-aminoácido aromático de carboxilasa se va a transformar en dopamina, y luego por la dopamina beta hidroxilasa y noradrenalina. La noradrenalina sale y puede hacer dos cosas: actuar sobre los receptores alfa 2 del mismo pie sináptico, pero el otro problema es la recaptación. Entonces, de esto estamos hablando, esta recaptación de adrenalina la vamos a estudiar y entonces la ponemos y a los fármacos que actúan sobre eso. Entonces, si bloqueamos esto, igual entonces esta noradrenalina o adrenalina se va a quedar ahí para actuar en la membrana postsináptica, ya sea en receptores alfa. ¿Qué hace la cocaína? Hace que almacena adrenalina, y entonces por eso la gente se mantiene despierta, no por la acción anestésica que tiene la cocaína, sino por su bloqueo que genera en la recaptación. Este fenómeno se llama recaptación. ¿Y para qué recapta en realidad la adrenalina? Para que esta, digamos, mitocondria, ustedes ven, al generar esta monoaminoxidasa, la destruye, porque es una enzima, y de esta monoaminoxidasa producida por la mitocondria existen dos grandes grupos: la monoaminoxidasa A y la monoaminoxidasa B. El bloqueo de la monoaminoxidasa B resuelve el Parkinson, mientras que el bloqueo de la monoaminoxidasa A resuelve la depresión. Los pacientes deprimidos carecen de adrenalina y noradrenalina, entonces al bloquear fármacos que bloquean esto pueden mejorar el estado de ánimo y volver a la normalidad. Eso quería mostrarles en términos de esta recaptación que estábamos hablando hace unos minutos en la diapositiva. Eso simplemente para que recuerden, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Entonces, aquí estábamos hablando. Entonces, dice aquí la rápida terminación, o sea, se está refiriendo a esta terminación
aquí estaría la liberación de la adrenalina, pero tiene que recaptarse. Entonces, se debe a su recaptación, dice, por las terminaciones nerviosas, lo que les he mostrado hace un momento, de donde se libera lentamente y se denomina captación neuronal. O sea, esa recaptación se puede bloquear en los estados de depresión con ciertos medicamentos que son los antidepresivos trisíclicos, o también puede bloquearlo con la cocaína. La cocaína hace eso. Por lo tanto, al bloquear la recaptación se acumula la adrenalina. ¿Y qué les dije hace un momento? La adrenalina era una hormona diabetogénica. Y hay gente tonta que mastica coca para resolver su diabetes. A mí no me problema. Y lo van a escuchar afuera. Entonces, hay gente que no sé, se tendrá en la cabeza, pero quien les habrá explicado la cosa, esa no es así. Bueno, también tenemos más problemas con respecto a la adrenalina que algunas personas que tienen ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿qué podemos ver de estas personas? Un bocio. Y entonces puede ser un bocio hipertiroideo. Entonces, la mayoría de las reacciones adversas son signos de hiperactividad adrenérgica, cuya intensidad va a depender de la dosis y del estado previo de la función cardiovascular. Estos pacientes que tienen hipertiroidismo, ¿no es verdad? De hecho, ya tienen taquicardia. Si usted le aumenta con la adrenalina en los pacientes que tienen tirotoxicosis, por ejemplo, o sea, porque hay bocios hipotiroideos y hay bocios hipertiroideos. No todas las personas cotudas, digamos, son hipertiroideas, son hipotiroideas. Hay bocios hipertiroideos y bocios hipotiroideos. En los hipertiroideos, la aplicación de la adrenalina es una desgracia total. Termina de matarle, provocarle, si quieren, desde arritmias cardíacas y todo ese tipo de cosas hasta la muerte. Eso puede provocar. Entonces, es una condición patológica que pueden tener algunos pacientes que juega, digamos, de mala manera la aplicación de la adrenalina, por ejemplo, en el hipertiroidismo. Vamos a suponer que ese bocio que tiene esta persona sea el bocio hipertiroideo. Ya. Bueno, la intensa actividad beta-adrenérgica cardíaca, porque ya les he dicho que el corazón, y lo tengo aquí anotado, tiene receptores beta 1 para la adrenalina, porque también hay receptores muscarínicos para la acetilcolina. Como no estamos hablando de acetilcolina y solo de adrenalina, entonces recordemos nuestro receptor beta 1. Entonces genera intensa actividad beta cardíaca, puede provocar taquicardia sinusal, hemos dicho que aumenta la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normal se 70 latidos por minuto. Hasta menos 100, hasta menos 100, no 100, hasta menos 100. De 100 para arriba, entonces es taquicardia, ¿no es verdad? Estamos todos de acuerdo, creo. Ya, entonces puede provocar taquicardia sinusal excesiva y la generación de arritmias. Puede hacer eso la adrenalina, ¿ya? Ocasionando desde una taquicardia hasta estasisto, desfibrilación ventricular, palpitaciones, ¿no? Desasosiego que puede presentar el paciente. Y el otro gran problema de la adrenalina es la generación de vasoconstricción. Es importante la aplicación de la adrenalina en el shock. ¿Qué significa shock? Caída de la presión arterial. Ahí sí puede usar, sin problema. Pero si usaría en otras situaciones, por ejemplo, para aumentar la vida media de un anestésico, si no hace una adecuada revisión del paciente, cuando digo adecuada revisión del paciente, por lo menos debe tomar la presión arterial. Si ese paciente es hipertenso, no debe de aplicar adrenalina, porque esa actividad alfa-adrenérgica va a generar vasoconstricción y origina fenómenos necróticos locales. Por la vasoconstricción puede morirse el tejido,
A ver, hay un anestésico que se llama lidocaína. Y en el comercio, o sea, estoy hablando en la farmacia, hay lidocaína como anestésico con adrenalina, mezclada con adrenalina. Ya viene así. Jamás deben de poner esa adrenalina en estas terminaciones vasculares. No deben de hacerlo. Vamos a suponer que yo sea un carnicero y a mi paciente quiero llamarle con mi dedo. Lo corto. ¿Dónde voy a ir? Al médico. Porque está sangrando. Porque la sierra eléctrica me cortó el dedo. Si él usa, porque al haber vasoconstricción no va a haber hemorragia, no voy a estar pidiéndole a la señorita enfermera que me esté secando, porque no lo veo los planos, por la cantidad de sangre que sale. Entonces, si uso lidocaína con adrenalina mezclada, la adrenalina va a generar vasoconstricción, no va a dejar que pase sangre, que salga sangre. Si no sale sangre, entonces voy a poder suturar mejor, porque esa es la lógica. Pero si pongo en las terminales vasculares como son estos dedos, entonces ¿qué va a ocurrir? Me va a salir bonita mi cirugía estética, toda una belleza. Lo vendo, lo curo y le digo que vuelva de aquí a 48 horas para valorar el proceso. No le voy a decir que venga mañana, porque es muy corto el tiempo, no 48 horas. Cuando vuelva, ese dedo va a estar heriendo. ¿Y por qué está heriendo? Porque se está muriendo, se ha muerto el tejido. ¿Y por qué se murió el tejido? Porque al haber vasoconstricción ya no pasa sangre. Si no pasa sangre, ¿de qué vive la célula? ¿De qué vive la célula? De la sangre. Entonces, al hacer esa estupidez, lo fregué enterito. Él no ha comido lidocaína y nunca se la enfermedad que le seque y no está mezclando huevadas. Ahora, si esa herida fuese aquí, no hay problema, porque por derecha o por izquierda va a llegar igual sangre. Igual va a llegar sangre. Ahí sí pueden usar con adrenalina, pero en terminaciones vasculares no lo hagan. No es bueno. Entonces, eso es lo que estaba diciendo aquí, que esa vasoconstricción puede generar necrosis de los tejidos. Entonces, eso es importante tener presente también. Ya. Ahora, las reacciones adversas. Obviamente, que como todo medicamento puede generar, digamos, reacciones adversas. Por ejemplo, la adrenalina tópica puede generar pigmentación corneal, trastornos de la visión, tratamientos prolongados. La adrenalina puede causar sensaciones de intranquilidad, ansiedad, tensión, miedo, vértigo, palidez, dificultades respiratorias. Todas son acciones periféricas, no son acciones centrales, no son producidas por la actividad de la adrenalina a nivel cerebral, porque pasa muy mal la barrera hematoencefálica, cosa que no se obtienen en concentraciones capaces de provocar efectos adversos de tipo central. Ya, interacciones medicamentosas. Podemos mezclar la adrenalina con otros medicamentos, también sí se puede hacer eso. Entonces, por ejemplo, con los anestésicos generales como el alotano, el éter, el ciclopropano, aumentan la respuesta de la acción adrenérgica. Es decir, si hay un paciente anestesiado para cirugía que le hayan puesto alotano, éter, ciclopropano, va a aumentar la acción de la adrenalina. Los antidepresivos tricíclicos, ya les he hablado de eso en la recaptación, recuerden, ¿no? Y los inhibidores de la monoaminoxidasa, también les dije que hay dos tipos de inhibidores de la monoaminoxidasa, los de la B y los de la A. Los de la A están relacionados con la depresión. Entonces aumenta la disponibilidad de la adrenalina, que eso es lo que se quiere en línea general. La digoxina, que es un fármaco, lógicamente, que se utiliza para las insuficiencias cardíacas, es un cardiotónico. La quinina, un antiarrítmico. La digoxina también puede ser un antiarrítmico por las alteraciones provocadas en el potencial de las células, especialmente en situaciones de isquemia, por ejemplo, el infarto de miocardio. La indometacina, que es un analgésico antipirético, antiinflamatorio, que se usaba con mucha frecuencia para la artritis reumatoidea, puede potenciar los efectos de la adrenalina mediante la inhibición de la síntesis de proteínas.
llevando a cuadros graves de hipertensión también. Entonces, no es conveniente utilizar antihipertensivos con AINES. Por ejemplo, uno de esos es la indometacina, que no debe de usarse, porque entonces evitaría la actividad importante de su fármaco antihipertensivo. Eso también hay que valorar. Bueno, las contraindicaciones: la adrenalina no debe usarse en pacientes afectados de angina cardíaca, o sea, problemas vasculares, sobre todo a nivel de los vasos coronarios. Debe usarse con cuidado en ancianos con lesiones miocárdicas, en el hipertiroidismo, hipertensión arterial. No debe usarse en hipertensión arterial. No vayan a creer que solo el hecho de que el paciente tenga una herida y yo puedo mezclar con adrenalina, debo de valorar si es hipertenso o no. La administración de adrenalina debe evitarse en pacientes que son tratados con beta bloqueantes. ¿Cuáles son los beta bloqueantes? Comenzando del propranolol, metoprolol, sotalol, carvedilol, etcétera, etcétera. Ya. No selectivos debido a la potenciación de los efectos vasoconstrictores mediados por el efecto alfa-adrenérgico, que incluso evitaría esos fármacos, en vez de bajar la presión arterial, pues terminan de verse anulados y, por el contrario, elevarían la presión arterial. Bueno, esto es también importante tener presente. Vean que tiene actividad de esta imagen. Es el bypass, ¿no? Saca un pedazo de vena, bueno, antes se hacía así, porque las obstrucciones por placas de ateroma generan esos procesos anóxicos que nosotros en líneas generales denominamos infartos de miocardio. Y entonces, al usar estos bypass, ¿verdad?, entonces se resuelve la oxigenación del tejido cardíaco por el uso de esos bypass. Entonces, bueno, se utiliza la adrenalina y la clavicaria en el paro cardíaco. No hay otro fármaco que se pueda utilizar, ¿no?, en el paro cardíaco. A ver, se paró el corazón, que el corazón es una bomba. ¿Qué diablos sirve esa bomba? Para bombear sangre. Si se paró, no hay circulación. No hay circulación. Entonces, ¿por dónde le va a poner el medicamento? Por vía subcutánea, tuviera que pasar al torrente circulatorio para resolver el paro. Así que obligatoriamente hay que buscar el cuarto o quinto espacio intercostal. ¿Quiénes son las problemáticas de ese tratamiento? Las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque tienen la glándula mamaria desarrollada y es problemático, digamos, aplicar en ella. En los hombres también existe la glándula mamaria, pero al no ser voluminosa, fácilmente se puede introducir la otra. Los problemas que pueden generar, perforaciones pulmonares, pueden existir. Entonces, adrenalina puede inyectarse 0,5 miligramos cada 5 minutos en el cuarto espacio intercostal, aunque se corre el riesgo de producir, digamos, un neumotórax o la perforación del pulmón, o laceraciones coronarias, o sea, se está refiriendo a los vasos sanguíneos coronarios. Si se recupera, se puede poner, digamos, de 8 a 15 unidades en realidad, o miligramos si ustedes quieren, por kilo de peso. Bueno, una vez que se ha restablecido el funcionamiento cardíaco, se puede aplicar en infusión continua a razón de 0,2 miligramos minuto. Por vía intravenosa, sí. La vía, digamos que se ha puesto, ya es accesible, es decir, ya está funcionando el corazón. Esto es para el paro. Y luego sí se puede continuar con la adrenalina, ¿no? Entonces, también puede administrarse, si ya se recupera el paciente, por vía intramuscular o subcutánea, porque obviamente la circulación sigue, ¿no? También en el síndrome de Adam-Stock, en el bloqueo ventricular, podría utilizarse. Hoy en día hay muchos mejores medicamentos que la misma adrenalina para resolver ese tipo de problemas. En el shock anafiláctico no cura la alergia, no cura.
Pero el shock sí es un elemento de elección, es la adrenalina. Ya les dije que si a ustedes les gusta poner inyecciones, deben tener 2 ampollas obligatoriamente con sus respectivas jeringas. La adrenalina por un lado para sacarlo de lesión. Entonces, por vía subcutánea intraarticular se puede aplicar, digamos, de 0,3 a 0,5 ml de la solución 1 en 1000, en niños 0,01 miligramos. Si existe colapso vascular, usar la misma dosis por vía intravenosa. Si es necesario, repiten la dosis de 10 a 15 minutos, digamos, de espacio, y puede complementarse con antihistamínico. Bueno, si se va a usar antihistamínico, esos sí van a funcionar para detener la alergia, porque esos son los medicamentos, digamos, adecuados. Solo cuando existe shock se debe de usar la adrenalina, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Ya, seguimos con las aplicaciones terapéuticas en la hipotensión arterial. Anestésico puede utilizarse, se revierte con antagonistas alfa-1-ADN para controlar y prevenir las hemorragias locales. Ya les he explicado lo de los boxeadores. El empleo en anestesia local, ya les he explicado también que existe en el comercio ya asociada la adrenalina a anestésico, pero no es para terminales vasculares, no es para eso. En otras regiones donde no sean terminales vasculares pueden usar esa asociación y eso le va a salir muy bien. Dura más tiempo el anestésico si usan adrenalina, usando tiene usted más tiempo para hacer exactamente bien bonito, digamos, hacer una bonita cirugía que le salga uno, digamos, una maravilla de cirugía estética. Bienvenido, digamos. Ya, podría utilizarse en el asma bronquial, pocas veces se usa el nitrato de adrenalina con inhalación o en suspensión del 0,7%, ¿no? O en propelentes en aerosol se podría utilizar. Obviamente que hoy en día hay cientos de medicamentos, ya sea en aerosol, como por vía oral también, ¿no? ¿Verdad? Y vía intravenosa, que ya les he mencionado, el fenoterol que se usa para evitar los pasos, también se puede utilizar para el asma. El mismo medicamento, porque es un medicamento antiasmático. Y también se puede utilizar en urticarias graves que generen shock, en el edema. Todas estas son patologías que tienen que ver con la lengua. Pero siempre y cuando baje la presión arterial se puede utilizar. Pero no para resolver estos problemas. Eso no sirve. No sirve para resolver esos problemas porque la adrenalina no es un antialérgico. Se puede utilizar en obstetricia, sí, pero va a elevar la presión arterial, así que use medicamentos que tienen que ver de manera directa con la relajación de la musculatura uterina, como el fenoterol, que es un derivado. En el glaucoma también se puede utilizar el bitartrato de adrenalina en colirio a 2%, puede ser utilizado en el glaucoma crónico simple, con ángulo iliocoriano abierto. 1 a 2 gotas en el saco conjuntural puede resolver. En los casos de hipoglicemia también, lo mejor es hasta, bueno, si hay desmayo, sí se podría poner, porque si no hay desmayo, lo ideal sería buscar agua azucarada. Buscar agua, mezclar con azúcar y darle. ¿Quiénes hacen hipoglicemia? Las damas generalmente, las mujeres. ¿Por qué? Porque dicen, quieren que se ven en un espejo, y claro, si tienen esos espejos que lo hacen ver más gordo, entonces, como no quieren mantener la silueta, entonces hacen una dieta bajita. Entonces, no hay que hacer eso. Hay que hacer dieta, sí, pero no tan brusca, no es bueno hacerlo, y puede mucha gente desmayarse por la hipoglicemia que ha generado. Si ella, o sea, esa persona, a eso me estoy refiriendo, está en un estado consciente, entonces lo ideal es darle agua azucarada. Eso, nada más, ¿no? Pero se podría utilizar también. Bueno, aquí tenemos algunas presentaciones de la epinefrina o adrenalina, ¿no?
el nombre genérico a la adrenalina, para inyección parenteral 1 en 1000, 1 miligramos por ml, 1 en 2000, 0,5 miligramos por ml, 1 en 10.000, 0,1 miligramos, 1 en 1 millón. Pueden venir todas esas presentaciones con autoinyector parenteral, que se llama EpiPen, ¿no? Para uso optámico, nasal, en aerosol. Tienen todas esas presentaciones, pero hoy en día no se usa mucho la adrenalina, sino sus derivados. Bueno, con esto damos por finalizado el tema de la adrenalina. En la próxima clase vamos a ver acetilcolina y algunos compañeros que llegaron temprano, yo ya les di los temas de los exámenes. Les he pedido, por favor, que si lo hacen bonito en un hoja, puedan sacarle una foto y enviarlo al grupo para que todos tengan. Eso, si no, voy a tener que igual hablar en la, ¿cómo se llama? En la actividad práctica. Recuerden que se ha elegido el día 30 de agosto como día del examen, así que los temitas son buenos también tenerlos, ¿no?